Y acuérdense que en el verano gastamos más, de todas maneras, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra serie que llevamos aquí, que hemos titulado Las parábolas en la Biblia. Amén. ¿Cuántos hemos aprendido de las parábolas que hemos estado que se han estado enseñando? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces. Hoy vamos a hablar de una parábola que también es muy cortita. Si se escuchó la enseñanza o si escuchó la enseñanza de la mañana, estas se complementan un poquito porque hablan de lo mismo, porque también tiene que ver con la oración. Lo de la mañana era la aflicción del silencio, y hoy vamos a hablar de algo que puede ser la otra parte también de la oración. Así que yo le invito a que, si puede escuchar la otra, escúchela, y esta también, para que pues aquí el Señor todo lo acomodó y curiosamente pues se presta para complementarse. Amén. Hoy vamos a hablar de la parábola del amigo inoportuno. ¿Cuántos hemos sido inoportunos a veces? ¿O cuántos hemos tenido amigos que no han sido muy precavidos, que no han tenido criterio, ¿verdad? Como luego decimos, para pedirnos ciertas cosas? Pero vamos a aprender en esta tarde algo muy importante también respecto a la oración. Amén. Sí, acompáñame a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Vamos a leer, dice Lucas, capítulo 11. Vamos a leer versículos del 5 hasta el versículo número 8. ¿Ok? Fíjense, vamos a leer ahí. Curiosamente, esta parábola que el Señor nos da se da después de que les enseña a orar. ¿Ok? Entonces nuestro Señor Jesús acaba de decir el Padre Nuestro, la oración que se le conoce como el Padre Nuestro, o la oración modelo, y después de eso les da un ejemplo. Fíjense, aquí Lucas lo registra, este ejemplo que les da aquí. Miren, dice así, Lucas 11, estamos ahí, capítulo 11, versículo número 5, dice: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, porque la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo, versículo 8, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su, ¿qué dice?, importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Versículo 9, y yo os digo, o sea, aquí es el Señor Jesús hablando: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, dice, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y aquel que llama, se le abrirá. Versículo 11, ¿qué padre de vosotros, si un hijo le pide pan, le dará una serpiente? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, una piedra al principio. Versículo 12, o si pide un huevo, le dará un escorpión. Versículo 13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Okay? Acompáñame a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más por tu amor y tu misericordia, por todas las cosas que tú permitiste para que hoy pudiéramos estar aquí, por la salud, por el vehículo, Señor, por los recursos, Señor, el dinero para poder tener para la gasolina y todo, Señor, para que hoy pudiéramos estar aquí. Gracias, Padre. Gracias por mis hermanos que hoy todos juntos nos reunimos. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti. Ayúdanos a aprovechar este tiempo de enseñanza, Señor. Te pedimos que nos concedas un corazón enseñable, que nos des discernimiento para escuchar la voz tras la voz, Señor. Que conquistes nuestro corazón a través de tu palabra, para que podamos salir de este lugar convencidos de hacer tu voluntad, Señor. Yo, mis capacidades las hago a un lado, Señor, y que sea tu Espíritu Santo ministrando más de lo que yo pueda decir, porque yo estoy limitado. Creemos, Señor, que la palabra que tú has traído nos va a edificar, Señor. Y eso es lo que queremos, ser construidos, ser edificados por ti, para poder permanecer, Señor, para poder ser la iglesia que tú deseas que seamos, una iglesia que permanezca fiel a ti. Pero lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a ser honestos. ¿Cuántos les gusta ser honestos? ¿Sí? Bueno, a nadie le gusta molestar, ¿sí o no? Creo que a nadie aquí nos gusta molestar.
A veces tal vez no nos gusta pedir muchos favores, ¿sí o no? O hay quienes de plano no les gusta pedir ayuda para nada, ¿no? No nos gusta a veces insistir en algo, ¿sí o no? Que a veces una vez y ya vemos como que no nos quieren ayudar y pues ya no insistimos, ¿no? Mucho menos cuando sentimos que ya no es el momento, ¿verdad? Hay cosas que uno piensa, ¿no? Por ejemplo, aplicándolo aquí a la oración, yo ya oré por esto, o tal vez Dios ya dijo que no, o no quiero ser insistente. Pero Jesús con esta parábola nos lleva a un lugar muy interesante, hasta cierto punto pareciera como incómodo, ¿verdad? Porque ahí es donde también nuestra fe es probada. Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Vamos a aprender que hay momentos donde orar una vez no es suficiente, ¿no? Porque en la mañana aprendíamos que si Dios no nos contesta, decíamos, viene la aflicción y nos vamos a hacer lo que queremos. Pero hermanos, orar una vez a veces no es suficiente por algo en específico que estamos pidiendo. No porque Dios sea sordo, porque a veces creemos que Dios no nos escucha, sino porque nosotros estamos siendo formados también en el aprender a estar insistiendo, pero con una confianza firme en el Señor. Así que vamos a aprender de esta parábola lo que nuestro Señor Jesús nos quiere en esta hora enseñar, algunas cosas, porque hay muchas cosas de las que podemos aprender sobre esta actitud que tuvo estos personajes aquí, que se fue el amigo inoportuno, ¿ok? Bueno, vamos con nuestro primer punto, una necesidad que no puede esperar. ¿Qué es lo que leemos al principio aquí? Que viene, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, nos dice que nos da la ilustración de que un amigo, ¿verdad?, va y molesta al otro, va y le pide algo al otro. En los versículos 5 y 6 que ya leímos, ¿qué es lo que dice esta persona? ¿O qué es lo que dice la parábola? Le dice el amigo al otro: un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Bueno, esto que pide el amigo no es un capricho, por lo que leemos, ¿sí o no? No es un lujo tampoco, es una necesidad real, porque no tenía panes. Miren, en la cultura judía, no atender a un visitante era una vergüenza pública. En aquellos días, en la cultura, hoy también hay un poco de eso, ¿no? Era una vergüenza que no pudieras atender a un invitado. O sea, y muchos eran a veces conocidos porque no eran buenos anfitriones, y por eso a veces no los querían visitar. Este hombre no podía decir, o en ese momento no puede decir: pues que se espera esta mañana, que al cabo pues ya es bien tarde. No, por eso tiene sentido que va a esta hora y le insiste en pedirle, porque tenía que atenderlo. O sea, hay una razón cultural por eso, porque nosotros leemos y pero pues no se podía haber esperado. Bueno, literalmente sí se pudo haber esperado, pero la cultura que tenían ellos era de atender al invitado que tenían ahí en casa. Entonces no se podía esperar. Entonces vemos que la necesidad era urgente, ¿verdad? Y todos tenemos necesidades, ¿sí o no? A veces unas podemos pensar que son urgentes, ¿no? Espiritualmente hablando, hay momentos en los que no podemos posponer las cosas. Hay crisis que por la gravedad no admiten demora. Hay situaciones donde tal vez no tenemos los recursos, ¿verdad?, para suplir alguna necesidad. Y ahí es donde comienza la oración verdadera. Cuando reconocemos que no tenemos pan para ofrecer, así como este amigo que va con su otro amigo para pedirle pan para otro amigo, pues él no tenía nada que darle. Se acercó con alguien que sí le podía dar, porque sabía que él no lo tenía. Hermanos, hoy muchos oran porque creen que primero tienen que tener algo, o muchos hoy no oran porque creen que primero tienen que tener algo en la mano. ¿Cuántos saben que nuestras capacidades están limitadas?
Nuestra mente llega a un límite, hay cosas que ya no nos alcanza a entender. Y algo que también está limitado, hermanos, son nuestras fuerzas, incluso la salud. Pero este hombre, fíjense, pide precisamente porque no tenía nada. La oración aquí no nace de la abundancia, nace de la dependencia, porque reconoció que no tenía nada. Cuando vamos a Dios en oración, ¿verdad? Reconocemos que verdaderamente lo que pedimos lo podemos recibir de Él, o pensamos que si Dios no nos da, o sea, si Dios no me contesta, bueno, pues yo me las arreglo a ver cómo consigo, a ver cómo consigo dinero, a ver cómo voy, encuentro un trabajo. Si Dios no me lo quiere dar, yo lo consigo. O creemos que Él puede suplir, si creemos que Él puede sanar, si creemos que Él nos puede dar la sabiduría, la guía de su espíritu para tomar buenas decisiones, si lo creemos. O vamos con un plan B, va por debajo cuando vamos a pedirle algo a Dios. Bueno, y si de aquí al otro domingo Dios no me contesta, pues ya yo hago Muchas veces, hermanos, tratamos la oración o a Dios en la oración de esa manera. Pero debemos ir reconociendo que nosotros no tenemos todo. De quien recibimos lo necesario es de Él. Así que si vamos a Dios en oración a pedirle algo, hay que reconocer que es porque nosotros no tenemos todas las maneras, ¿verdad?, de conseguirlo, pero que también al mismo tiempo lo que Dios nos dé es mejor de lo que nosotros podemos conseguir, en el tiempo y la forma que Él lo haga. Porque como lo aprendíamos en la mañana, nos puede ganar la desesperación a veces al no escuchar la respuesta en el momento de Dios. Pero vayamos confiados que de verdad de Dios podemos recibir todo lo que necesitamos. Amén. Bueno, vamos al versículo 7, fíjense, porque ¿qué pasó ahí en el 11:7 de Lucas? Vamos con nuestro siguiente punto. Una respuesta que parece un rechazo. Fíjense en el versículo 7 lo que dice ahí. Entonces, en el versículo 16 le dijo, ¿verdad? Porque un amigo ha venido de México, no tengo que darle. En el versículo 7 dice, y aquel, respondiendo desde dentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelos. ¿Qué fue la primera respuesta que recibió? No me molestes, la puerta ya está cerrada. Pues al escuchar esta respuesta uno pudiera pensar que bueno, pues ya el amigo no va a recibir nada, no se va a levantar a ayudar al otro, porque la puerta estaba cerrada, su familia ya estaba dormida. Era levantarse en ese momento, era una incomodidad total. ¿Quién se levanta con todas las ganas y lo van y lo molestan a las 12 de la noche? ¿Sí o no? Con todo, pues preferiríamos no hacerlo, ¿no? Bueno, humanamente hablando, no es razonable, ¿sí o no? Esta respuesta de decirle que no es completamente razonable, porque ya era muy tarde y ya no había razón de levantarse. Bueno, aquí muchos nos pudiéramos identificar, porque a lo mejor, hermano o hermana, oraste y no pasó nada en ese momento. A lo mejor pediste y hubo silencio. A lo mejor tocaste, llamaste y no se abrió la puerta. Pero pongamos atención en esto. Jesús no está diciendo que Dios es así, porque Dios no nos dice no nada más porque sí o no, es que nunca nos quiere ayudar, no. Jesús está creando una tensión para enseñarnos algo un poquito más profundo. Muchos hoy, hermanos, cuando vamos a Dios en oración, confundimos la demora de la respuesta con el rechazo. De que Dios ya no nos quiere ayudar. Pero ese silencio de Dios no es ausencia, y la espera tampoco es un abandono. A veces Dios, como lo aprendimos ahorita en la mañana, guarda silencio, no para alejarnos, sino para profundizar nuestra fe. Cuando
tenemos una necesidad y la llevamos a Dios en oración, vamos confiando que de verdad podemos recibir lo que pedimos, ¿sí o no? Y lo otro, ¿creemos que Dios puede decirnos o darnos algo mejor de lo que estamos pidiendo? Porque a veces nuestra vista llega hasta ahí. A veces el dolor, la aflicción, ¿verdad?, la angustia nos hacen clamar desesperadamente. Pero a veces en la oración la desesperación es lo que más gobierna por encima de la fe. La urgencia a veces puede más que la fe. Y cuando no escuchamos la respuesta, cuando no recibimos, ¿verdad?, lo que quisiéramos de parte de Dios, entonces nos desanimamos, nos amargamos, nos enojamos, ¿verdad? Y nos empezamos a angustiar más. No es fácil, claro que no es fácil. Muchos que vemos en la Biblia, muchos hombres y mujeres, ¿verdad?, que se acercaron a Dios en oración, en ruego, muchos recibieron algo mucho más valioso de lo que ellos pedían en ese momento. Pero nos toca, hermanos, aprender a acercarnos a Dios más allá de las cosas que podamos recibir, sino confiando en todo lo que Él es. Entonces, si Dios está demorando en darnos algo, muchas veces lo que pedimos no es malo, ¿verdad? Pero antes de recibirlo, es importante entender si nosotros estamos preparados para recibirlo, o qué es lo que Dios quiere tratar en medio de esa situación que estamos viviendo. A veces dependemos o confiamos mucho en las fortalezas de nuestro cuerpo, en la salud, en el trabajo. Dios muchas veces va a permitir situaciones que nos deben recordar que nuestra esperanza está en Él. Nos pueden bajar el sueldo, puede haber una semana laboral de menos trabajo y a lo mejor nos dicen que no vayamos todos los días, lo que va a hacer que no ganemos lo mismo. Y ya tenemos a veces planes, ya tenemos a veces, como luego decimos, ¿no?, ya tenemos el sueldo, ya lo debemos todo antes de tenerlo en la mano. Pero ¿qué pasa, hermanos, si por alguna razón se nos viene algo, una enfermedad, una pérdida o algo? ¿Seguiremos adorando a Dios con todo nuestro corazón? ¿Seguiremosle cantando, te doy mi corazón, que decíamos ahorita, verdad? ¿O ya se acaban las alabanzas? Decía mi abuelito, no, los mariachis callaron, ¿verdad?, cuando pasan todas esas cosas. No, hermanos, si verdaderamente confiamos en Él, vayamos seguros de que podemos recibir lo que vamos a pedir, si es su voluntad. Y si no lo recibimos, no pensemos que Dios no nos quiere, que Dios nos rechaza, o que Dios nos odia, ¿verdad?, o que tiene sus consentidos, no, sino que es lo que Dios nos quiere enseñar en este momento de mi vida, en este lapso que estoy viviendo. A lo mejor tengo una necesidad urgente, quiero hacer cosas, queremos viajar, no lo sé, y hemos pedido al Señor y hemos estado ahí. Pensemos por un momento, ¿verdaderamente lo que voy a recibir es lo que estoy pidiendo, es lo que Dios quiere? O a lo mejor hay algo más. ¿O qué tal si antes de recibirlo Dios quiere enseñarme algo muy importante? Amén. Pero fíjense, vamos a leer el versículo número 8. Fíjense lo que dice ahí. 11:8 de Lucas dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y dará todo lo que necesite. ¿Sabe por qué también era incómodo, además de la hora, que este amigo llegara a pedir el pan al otro amigo? Porque en esa época era muy común que las casas, no como hoy, ¿verdad?, que tenemos un cuarto, ¿verdad?, y luego el baño y luego la cocina, ¿verdad? En esa época muchas veces toda la casa era un solo cuarto. O sea, ahí donde se sentaban a comer, ahí dormían. Entonces, si alguien a esa hora, todos estando dormidos, llegaba tarde y les pedía ayuda, el que se levante iba a levantar a todos. El que
a hacer algo porque pues está perdón, así era como estaban las casas. Pero fíjense, nuestro Señor dice que aunque se haya molestado, o sea, la persona, por su importunidad se levantará y dará todo lo que necesite. Miren, la palabra aquí que se traduce por importunidad no es como tal, gracias, no es como tal una falta de respeto. Esta palabra se traduce también de la siguiente manera, como persistencia. Es una persistencia lo que quiere decir esta palabra. Este hombre, al estar ahí pidiendo, ¿verdad?, porque tiene una necesidad, no se va después de que le dijeron que no. Porque se pudo haber ido con otra persona, ¿verdad?, a pedirle, o con otro amigo, no lo sé. No se va, se quedó ahí pidiendo. No se ofendió porque su amigo le dijo no molestes, ¿verdad? Y lo más interesante es que no se rindió. Este hombre siguió tocando. Aquí, hermanos, la enseñanza central es: no recibe porque el amigo cambió. Este amigo que estaba pidiendo no recibe o no recibió porque el otro amigo nada más de repente cambió. El propósito o la enseñanza central es que esta persona recibió porque no se fue, se quedó ahí. No es que Dios se canse, hermanos. No es que Dios, porque luego decimos, podemos entenderlo mal, bueno, voy a estar molestando a Dios para que ya me lo dé. No es que Dios se canse, no es que Dios ceda como a veces pensamos nosotros, ¿verdad? Es que Dios honra una fe que persevera. Muchas veces Dios responde cuando la oración ya nos transformó a nosotros. En la mañana aprendíamos del rey David en el Salmo 13 que pues pensaba que Dios ya no lo escuchaba, ¿verdad? En la aflicción del silencio, que Dios ya no le iba a decir, que ya no le iba a dar nada. Parecía como que Dios se había olvidado. ¿Alguna vez nos hemos sentido así? Cuando pedimos algo o estamos pidiendo por algo y no recibimos, como que Dios nos olvidó. ¿Se ha sentido así? O que nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué Dios no me quiere dar esto? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me da? Bueno, cuando vengan esas preguntas o esas cosas a nuestra mente, meditemos bien en eso. A ver, bueno, ¿por qué Dios no? Y aprovechemos para examinarnos. Yo conocí una persona que sirvió en una iglesia, un compañero que tuve en un trabajo hace mucho tiempo, que él se salió de la iglesia. Él llegó a estar en el servicio, era un servidor. Y él decía que pues que él estaba ahí, tenía una posición. Dice que era como generoso, ¿no? Que a veces le regalaba cosas al pastor y así. Y dice que él terminó saliéndose porque Dios no le dio algo por lo cual él estuvo pidiendo. Él estuvo orando por algo y al no recibirlo, al no entender por qué no lo recibía, lo más fácil para él fue dejar los caminos, fue dejar de servir a Dios. Y me decía, bueno, pero tú bueno, yo le pregunté, bueno, ¿tú qué le pedías? No me quiso decir, quién sabe por qué, ¿verdad? Pero dice, no entiendo por qué no me quiso dar todo eso que yo le pedía. Si yo daba mi tiempo, si yo daba mis fuerzas, le regalaba cosas fue cuando me dijo, le regalaba a veces cosas al pastor y no sé qué, y Dios no me contestó lo que yo le pedía. ¿Por qué si yo di, Él no me podía dar a mí? Y tristemente, hermanos, creemos que la oración es un trueque, ¿no? O la catafixia, no sé cómo lo quieran ver. No, hermanos. Porque ¿qué es lo más importante en nuestra vida de oración? ¿Recibir todo lo que pedimos?
que Dios forme en nosotros un corazón de un verdadero adorador. Que aprendamos a amar y disfrutar nuestra comunión con el Padre, más allá de lo que Él nos pueda dar. Más allá de las cosas en las que a veces nos enfocamos tanto. Tristemente, muchos ven a Dios así, que Él está para darnos y para servirnos todo lo que queramos, cuanto queramos, y no es así. Ahora, hermano, entonces yo no le voy a pedir nada. No, pues tampoco es el extremo, porque van a decir, no, entonces yo no le voy a hablar a Dios. No, tenemos que aprender a tener esa comunión con Él, a descubrir el valor de la oración, porque es importante aprender a tener esa comunión con Él. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que necesitamos? ¿Usted cree que Dios no puede hacer todo lo que da para suplir nuestras necesidades? Dios tiene el poder, hermanos. Bueno, las necesidades, ¿verdad? Pero como lo dijo Santiago, ¿se acuerdan lo que dijo Santiago? Que, te voy a parafrasear, ustedes piden y no reciben porque piden mal. ¿Piden qué? Para sus propios deleites. Cuidemos, hermanos, de que las cosas que a veces le pedimos a Dios solamente estén enfocadas en nuestro propio deleite, en el bienestar solamente. Porque a veces le pedimos, Señor, te pido que me lleves con bien y me traigas con bien, que no me enferme de nada, y eso es una buena oración. Pero ¿y si me enfermo qué? ¿Puedo seguir adorando a Dios o no? Si me pasa algo en el camino, ¿Dios sigue siendo mi Dios y mi Rey o ya no está? ¿Se acuerdan de estos 3 jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego? Los amigos de Daniel, que no se postraron ante la estatua. ¿Y qué le dijeron al rey? No nos vamos a postrar porque solamente servimos a un Dios, ¿verdad? El cual nos puede librar del horno de fuego, le dijeron al rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo este rey? Pues bueno, a ver, los vamos a echar. Pero estos jóvenes dijeron algo que me sigue ministrando mucho cada vez que lo leo. Y si no sepas, oh rey, que aunque no fuéramos librados, aun si Dios no nos libra de las llamas del horno, no nos vamos a inclinar ante la estatua. No me voy a doblegar, no lo vamos a traicionar, aun que llegue la aflicción, el dolor, aun por más difícil, por más fuerte que pueda ser lo que esté pasando, no nos vamos a rendir. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Y bueno, los echaron al horno de fuego. ¿Se acuerdan la historia? ¿Y qué pasó con ellos? Dios los guardó. Sus vestidos no se desgastaron. Hasta parece chiste, ¿no? Porque los que lo echaron, que eran hombres bien fuertes, fueron los que sí se murieron. Y ellos no, Dios los guardó. Porque su corazón, ¿verdad?, estaba gobernado y conquistado por el Rey de Reyes. Ellos adoraron a Dios ahí danzando. ¿Se acuerdan que los miró el rey? Hermanos, ¿cómo respondemos? Esta fue la respuesta de estos jóvenes. ¿Cómo respondemos a las situaciones que Dios pone en nuestra vida? ¿Cómo respondemos a las personas que Dios pone en nuestra vida? ¿Aprovechamos esos momentos para adorar a Dios o solamente nos quedamos con lo que nos gustaría? Y luego ya ni venimos a la iglesia a adorar, venimos pensando, ay, pero esto y lo otro, y ya debo esto, ya me deben, el que me hizo esto, cuando lo vea me las va a pagar y no sé qué. No, hermanos, ¿cómo respondemos a eso? Si Dios no ha respondido algo que le hemos pedido o que le hemos estado pidiendo, no nos dejemos que eso nos frustre o que nos haga dudar de Él. Aprovechemos para detenernos un poquito. Bueno, posiblemente, muy ciertamente hay algo que Dios quiere cambiar en mí. Tal vez después de eso voy a entender por qué Dios, ¿verdad?, me está reteniendo esto. Pero no dejar de confiar, ¿verdad? Porque fíjense lo que dice más adelante. Vamos a leer, leímos el versículo
¿verdad? Número 11, pero fíjense lo que dice más adelante. En el 9, leímos el 8, ¿verdad? Entonces, os digo, ¿verdad? Que por su persistencia, que es la palabra que se traduce por importunidad, ¿verdad? Le dará todo lo que necesite. Yo os digo, o sea, el Señor les dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Versículo 10, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Bueno, después de la parábola, el Señor dice, pedid, buscad, ¿y qué más? Llamad. No una vez, ¿verdad? Nada más por si Dios me puede ayudar, pues le voy a decir, voy a pedir. Si no, pues ya lo hago yo. No es así. No a medias, no con una fe a medias, ¿no? Bueno, tal vez Dios me quiera ayudar, bueno, le voy a ahí pedir. No, eso no es fe, eso no es confianza. Eso es como ver a Dios como un talismán o un amuleto, ¿no? No una vez, no a medias, sino con una confianza y con una insistencia. Hermano o hermana, tal vez es posible que hemos estado pidiendo mucho por algo, o hemos estado pidiéndole a Dios algo específicamente, no sé qué sea, y tal vez ha llegado o han estado empezando a llegar momentos de cansancio por eso. O es posible que ya dejaste de tocar la puerta, o que asumiste que la puerta tal vez ya está cerrada. Pero Jesús nos dice, no te vayas de la puerta todavía, porque ciertamente Él puede darnos, pero antes que darnos algo, quiere formar en nosotros. No te vayas de la puerta, hermano, hermana. Ahora va a depender mucho de lo que estemos pidiendo, claro, si lo que dijo Santiago, para no malinterpretar las palabras del Señor aquí, ¿verdad? O sea, Jesús no está diciendo que podemos manipular a Dios insistiendo y ahí no es ese no es el sentido, porque aquí el ejemplo esta es una manera en que Él ilustra la parábola, ¿verdad? Porque fíjense lo que dice más adelante, lo que leímos allí en el dice, ¿qué padre de vosotros, verdad, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Luego dice, o si pescado, o ¿qué dice? O si pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. La pregunta es una pregunta que tiene mucha lógica la respuesta. A ver, los papás, ¿verdad? Dice, si uno de tus hijos te pide, ¿verdad?, algo para comer, no le vas a dar otra cosa, sino lo que le va a ayudar, ¿sí o no? Vas a darle lo que te está pidiendo, y eso que te está pidiendo tú sabes que es una necesidad. No le vas a dar algo que lo va a dañar, no le vas a dar algo que lo va... Porque no tendría lógica, ¿sí o no? Que imagínate que, ¿verdad? Les digo, papás, viene tu niño, tu niña y te dice, papá, tengo hambre, y pues no le das papitas, ¿verdad? O no le das una coca, o no le den coca a los niños, ¿no? Que pues le hacen de comer, ¿verdad? Algo bien, pollo, no sé, algo que le va a ayudar. No le dan comida chatarra, no le dan algo que lo va a dañar, ¿sí o no? Le va a dar algo que le va a servir, que verdaderamente va a saciar su hambre, que de verdad va a nutrir su cuerpo. Entonces dice el Señor, pues vosotros siendo malos, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces el Señor está diciendo, si ustedes, ¿verdad?, cuando dice siendo malos, pues que habla de la naturaleza del pecado que habita en nosotros, sabemos dar cosas buenas, o sea, entendemos cuáles son las cosas buenas que podemos dar. ¿Cuánto más Dios, hermanos, que Él es santo, que Él no peca, nos podrá dar, aquí dice el Espíritu Santo, a aquellos que se lo pidan? ¿Qué es
aquí surge una buena pregunta. ¿Qué es lo que más a veces le insistimos o le hemos insistido a Dios todo este tiempo? ¿Qué es lo que más le pedimos en oración a Él? ¿Qué petición o qué peticiones son las que más hay en nuestra oración? Tal vez pedimos lo básico, ¿verdad? Todos los días. Pero hermanos, si en algo debemos insistir, es en que su Espíritu Santo nos gobierne, en que Él verdaderamente, aprendernos a dejar guiar por Él, más allá de las cosas que a veces quisiéramos. Porque se nos olvida, hermanos, que este mundo y todo lo que hay aquí está en proceso de desaparecer, dice una traducción de Juan 2:15 al 17. ¿Cuántos saben que este mundo está llegando a su fin? Todo se está cumpliendo. ¿Para qué aprovechamos el tiempo de la oración? Tenemos una encomienda de parte del Señor de ser la sal, ¿verdad?, del mundo y la sal de la tierra. Que nuestras oraciones, hermanos, sean dirigidas más a cada vez reflejar más su carácter, hablar como Él, andar como Él anduvo, y desear que eso sea más real en nuestras vidas, más que cualquier otra cosa. Pero si hay algo que en lo que específicamente ha estado pidiendo, hermanos, quiero decirle algo. La oración persistente no es necesariamente despierta a Dios, porque Dios no duerme, no, la oración persistente que persevera y que confía nos ayuda a despertar nuestra fe. Así como este amigo que fue con su otro amigo a pedir algo que sabía que podía recibir de su amigo, insistió hasta que persistió, ¿verdad?, hasta que lo recibió. Si ese amigo por enfado lo hizo, ¿verdad?, por estar ahí, ¿cuánto más Dios no nos va a poder ayudar en las cosas que de verdad necesitamos? Pero aprendamos, hermanos, a confiar y a permanecer y perseverar en la oración todos los días, Señor. A lo mejor todavía vemos cosas que están, ¿verdad?, ahí en el corazón. Bueno, dejemos que Dios nos transforme, pero no dejemos de orar. No pasemos días sin tener comunión con Él. Porque sí es fácil quejarnos, ¿verdad?, porque no a veces incluso no somos lo que a veces quisiéramos ser. Pero no dejemos de pasar tiempo de oración con Él. No permitamos que las cosas de la vida, la desesperación, entre la angustia, la enfermedad, nos roben el tiempo que es de Dios en la oración. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué en mi vida le pertenece a Dios? Hay que dárselo. Mi tiempo, mi corazón, ¿verdad?, mis fuerzas, mi alma, todo. Si eso de verdad le pertenece a Dios, hay que dárselo, hermanos. En ese equilibrio, entendiendo que hay cosas, ¿verdad?, obligaciones que tenemos que hacer, pero no descuidar lo más importante, que es nuestra vida espiritual. Porque si así, por su gracia, ¿verdad?, nos encontramos, cuando vayamos a rendirle cuentas, no nos va a preguntar el Señor cuántas casas tuvimos, cuántos carros compramos, cuántas cuentas de banco abrimos. No, eso no es lo que nos va a preguntar. Esas no son las cuentas que le vamos a rendir a Él. Ahora, siento que no hay que trabajar porque luego van a cambiar. Entonces el hermano Shui dijo que no, sino que equilibradamente pongamos lo espiritual en lo espiritual, demos la prioridad a nuestra vida espiritual como se debe hacer, todo en su lugar para que empiece a funcionar. Conclusión,
y aplicación. Tal vez sí hemos, o a lo mejor no hemos insistido en algo porque pensamos que Dios ya no nos va a contestar, porque Dios ya no nos va a responder, porque nos hemos rendido, porque nos hemos desanimado. Tal vez ya ni siquiera oramos como solíamos hacerlo antes, como al principio. Tal vez nuestro tiempo de oración ya no es tanto como el principio. Tal vez ya no creemos tanto que Dios pueda darnos algo como al principio. Y hemos dejado de tocar la puerta. Y hemos dejado de insistir. Y hemos dejado de creer, tal vez. Bueno, pues si Dios ya sabe, pues ¿para qué se lo pido? Y Dios ya sabe. Bueno, aquí el problema no es si Dios sabe o no, hermanos. Ese nunca ha sido el problema. El problema nunca va a estar con Dios, ni con su naturaleza, ni con su carácter. El problema es en la actitud y en la respuesta que damos nosotros. Entonces, si Dios sabe lo que necesitamos, claro que nos los va a dar. Pero si nosotros preferimos hacerlo a nuestra manera, preferimos ir con alguien más que no es Él para buscar o para encontrar lo que Él puede darnos, ¿cómo esperemos entonces que Dios nos ayude? Entonces, si a lo mejor, hermano o hermana, te has cansado en algo y dejaste de pedir por algo, o sea, algo que habías estado pidiendo, o tu oración ya no es igual que al principio, de ferviente, de insistente y de perseverante, y a lo mejor ya nada más oras de repente, una que otra vez, no con fe, no con seriedad. Quiero animarte a que te acerques una vez más a la puerta, a pedir, a buscar, a llamar a aquel que de verdad puede dar lo que necesitamos. No rendirnos, no desanimarnos si en el momento no recibimos lo que queremos, o si en el momento no nos dice Dios lo que queremos escuchar. Porque ciertamente la oración no es una herramienta como a veces queremos ver, ¿verdad? Para que me salga todo bien, ¿no? No, la oración no es para cumplir solo lo que queremos, sino que el tiempo de la oración lo tenemos que aprovechar, hermanos, para aprender a conocer y descubrir la naturaleza y el carácter de Dios, todas esas cosas que todavía desconocemos de Dios, y recordar lo que ya hemos aprendido. Así que yo quiero animarte, hermano, a que te acerques, que de nuevo que aprendamos a pedir, que aprendamos a llamar, que aprendamos a buscar, porque ciertamente de Dios podemos recibir todo lo que necesitamos, pero también tenemos que aprender a confiar, a no rendirnos, a aprender a esperar en su palabra, sus respuestas, y que la palabra de Dios sea suficiente, lo que sea que Dios nos diga, la respuesta que sea, pero que sea Dios dándola, aprender a recibirla. Y si hay una necesidad en nuestra vida, hermanos, si hay una necesidad verdadera, si hay una necesidad que tiene que ser suplida, Él la va a suplir. Él la va a suplir. No como el amigo todo ahí malhumorado, para que te vayas. No, Él de verdad lo va a hacer con todo el amor, con toda la paciencia. Pero antes de hacerlo, quiere formar en nosotros una fe que persevere, una fe que permanezca, más allá de las emociones, más allá de lo que a veces podamos sentir. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a estar orando y aprovechemos estos días, hermanos, que el Señor nos conceda para aprender a orar persistentemente, para aprender a persistir en la oración, es decir, no dudar, no desconfiar, no desesperarnos si no vemos lo que nos gustaría, para poderle decir en medio de la oración: Señor, enséñame a orar sin rendirme, a confiar aun cuando no entiendo, ¿verdad? Aun cuando no lo entiendo todo, a permanecer, ¿verdad?, tocando en la puerta, porque creemos
que Él es nuestro buen y amado Padre Celestial. ¿Usted cree que Dios es su Padre? Bueno, Él va a darnos todo lo que necesita, pero como el Padre que Él es, como el buen Padre que es, nunca nos va a dar, ¿verdad?, algo que vaya a estorbarnos en nuestra relación con Él. Al contrario, todo lo que nos aleja de Él, hermanos, no proviene de Él. Amén. Acompáñenme a orar para estar terminando. Padre, damos gracias en esta hermosa tarde una vez más. Venimos aquí a tu presencia, ante ti, Padre, reconociendo aunque a veces nos rendimos, Señor, nos cansamos y ya no venimos a ti, porque no recibimos en ese momento lo que nos gustaría o quisiéramos recibir. Señor, perdónanos cuando solamente venimos a ti cuando las cosas están mal o cuando no están las cosas como quisiéramos, Señor. Pero hoy queremos aprender a orar, a persistir, Señor, más allá de eso, más allá de las cosas que podamos recibir de ti, Señor, sino confiando y creyendo que tú puedes ayudarnos en nuestras necesidades y que tú las vas a suplir, pero que también es necesario aprender a permanecer y perseverar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos juntos decimos amén y amén.